Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este espacio. Estamos en directo número 59. Deme su super chat. Deme su super chat, como lo hizo Romualdo Zarango. Gracias a todos los que nos apoyan. Gracias, denos su like. Permítanos seguir contando la historia. Su like nos ayuda muchísimo, créanme. Nos ayuda realmente en gran forma. Así es que mientras charlamos con el doctor Washington Andrade, su super chat para nosotros es muy importante y lo vamos a mantener de la mejor manera. A ver, esta semana para mí fue realmente sorpresivo las declaraciones del doctor Washington Andrade, abogado de la señora Alejandra Delgado, una de las comisionadas para tratar de pacificar el sistema carcelario en los días del gobierno de Guillermo Lazo, que ahora aparece implicada en el caso Metástasis. Washington Andrade fue capaz de informar de algo que, si no lo hubiera dicho él, no lo hubiéramos conocido. Apareció un señor Marcelo Nicolás Lazo, con una versión exacta. Desde la cárcel, él había estado junto a Leandro Norero y fue capaz de dar información exacta. Por ejemplo, de cómo asesinaron a Leandro Norero, confirmar que Leandro Norero fue victimado, desechando esa teoría de que no estaba ejecutado como fue, sino que estaba vivo, había fingido su muerte, él ya fingió una anterior ocasión. Entonces, por esa razón, Marta Fernández, muchas gracias. Adelante, nunca atrás. Saludos desde Laguna Beach, California. Muchas gracias. Luis Cuenca también desde Chicago, Illinois. Gracias por ser ecuatoriano. Muy gentil. Gracias, Luis, y gracias, Marta Fernández. Y por eso le tengo hoy a Washington Andrade. Buenas tardes, doctor Andrade. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir. ¿Qué pasó esta semana en el caso Metástasis después de lo que usted anunció? ¿Cuál es el reenfoque que ha tomado la causa? ¿Cómo puede ser ahora conducido y encausado el caso? Washington, qué gusto tenerle con nosotros. Bienvenido, con inmediato. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a la audiencia. Es un gusto para mí. Bueno, en realidad nosotros hemos entrado al caso a hacer la defensa de la inocencia de una de las personas que consideramos injustamente vinculada y evidentemente tenemos que desplegar. Yo siempre soy de la posición que la inocencia se defiende con la frente alta y con la voz firme, y eso es lo que hemos hecho. En el caso 30S hicimos eso porque después es bastante difícil quitar estos efectos perniciosos de haber sido vinculado a un proceso. Y efectivamente nos encontramos con que este proceso, con toda la parafernalia mediática y todo lo que se ha dado, evidentemente todos estamos de acuerdo y de la lucha contra la corrupción y todo ello, pero realmente hay una fuerte carga de direccionamiento. ¿Y por qué decimos eso? Nosotros convocamos y solicitamos de que se convoque a rendir versiones a quienes, al expresidente de la República, a algunos exministros, al inefable coronel Fausto Cobo, que manejaba la inteligencia, entre comillas, que es algo que es Recuerdo. lo menos inteligente en el Ecuador, y también al director del SNAI, y bueno, a varios funcionarios, ¿no? Pero ¿por qué razón? Cualquiera se pregunta, ¿y por qué razón? ¿Qué tendría que ver esto? Es justamente para demostrar la tesis que sostenemos nosotros que está direccionado y que en ese direccionamiento, a veces a la fiscalía, mejor dicho, en los casos más notados, no le importa arrastrar con las vidas de quienes están en el medio, ¿no? Es así como nosotros pedimos es decir, que se señalen fechas y sorpresivamente la fiscalía nos notifica, es decir, nos notifica con la boleta y nos dice, encárguense ustedes de ubicar y ¡Ah! Eso fue. Recuerdo. A ver, demos de referencia al público. Resulta que el doctor Washington Andrade, defensor de Alejandra Delgado, considera que el presidente Guillermo Lazo, en su condición de mandatario ecuatoriano, tiene que estar presente en el caso Metástasis, pues, y todas las masacres carcelarias, pues, y pide que se le fije fecha y por lo tanto se le notifique con una boleta. Y la fiscalía fue con un cinismo impresionante. Tomen, búsquenle en ustedes, notifíquenle en ustedes, vean qué hacen con la boleta. Eso le claro. pasó.
Entonces, como nos dicen eso, nosotros obviamente no nos quedamos porque iba a ser un pretexto. Es decir, no le notificamos, nunca va a rendir la versión. Lo que hicimos es lo que permite la tecnología actualmente y las redes sociales. Le notificamos a través de X porque hay una cuenta verificada, certificada de él y de los otros exfuncionarios. Es así Y que es válido, ¿ah? Es válido, cuidado. esto dio un resultado porque el expresidente lanzó un comunicado diciendo como que no le han notificado formalmente, pero se ha enterado por los medios. A nosotros lo que nos interesa es que comparezca el proceso y esto nosotros ya acompañamos a la fiscalía y con las impresiones correspondientes de lo que enviamos y claro, ya se vieron obligados a señalar casilla judicial con cualquier pretexto de que estoy dando cátedra, no sé de qué, pero que estoy dando cátedra en Miami y a los otros también que versionistas que les solicitamos tienen necesariamente que comparecer. Hemos presentado ya un escrito que me supongo que en las próximas horas esperemos que con toda la celeridad que le caracteriza a la fiscalía cuando tiene interés, que señalen segunda fecha bajo prevenciones de ley. Es decir, que si no comparecen en este segundo señalamiento, porque el primero sí fue válido, entonces se les hará comparecer con la fuerza pública. Esperemos, ¿no es cierto?, que se actúe con esta misma objetividad bajo el principio de investigación integral que tiene que actuar la fiscalía, es decir, no solamente recabar los elementos para acusar, sino también para descargo. Y ahí es donde podemos tocar, en cambio, ¿por qué todo esto? Porque recordemos que la Comisión de Pacificación es creada mediante un decreto firmado por el expresidente Lazo, pues. Y aquí lo que nosotros vemos y hemos descubierto es que esta comisión actuó, ¿no es cierto?, bajo las directrices que le da el expresidente y los funcionarios que estaban encargados de aquello. A Sin ver, embargo, deténgase ahí, doctor Andrade. Usted me está diciendo que el propio Guillermo Lazo le dio instrucciones a la comisión, específicamente él. pero por supuesto, ya mediante el decreto y ya mediante los funcionarios de alto nivel delegados, ¿para qué? Para hacer el contacto con los líderes de estos GDO que estaban detenidos. ¿Cómo? Fito, ¿Cómo Junior, exacto? ¿Cómo los comisionados podían tener el conocimiento de que Fito Junior o los que estén ahí eran los líderes de las mafias, eran los ya, líderes, mejor dicho, de estos grupos delincuenciales? Esa información la tiene el Estado, la tenía el CIES, la tenía el coronel Fausto Cobo, la tenía el director del SNAI. Recordemos, ¿quién era el director del SNAI? El general Pablo Ramírez. ¿Por quién fue nombrado? ¿De quién fue, no es cierto? Es decir, de confianza, del presidente Guillermo Lazo. ¿Cómo es correcto. posible que en este caso Metástasis no estén investigados, por lo menos investigados, los altos funcionarios y que se permitan decir que los comisionados, ¿no es cierto?, que cumplieron un papel de alto riesgo, es decir, les lanzaron a la jaula de los leones, ¿no es cierto?, sin ninguna protección. En cambio, los señores funcionarios, altos funcionarios de esta magnífica idea, entre comillas, de crear una comisión, resulta que no están siendo ni siquiera investigados. ¿Cuándo? Y aquí viene algo gravísimo, Francisco. Nosotros al hacer todo el estudio hemos encontrado chat, ¿no? Porque solo se sacan los que les conviene, los que Sí, siguen, sí, 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 sí. ¿no es Ahí hay cierto? un manejo miserable del asunto, ¿eh? Sí, eso es verdad. Y Pero por entonces, a ver, ¿entraron a otro chat o qué? no, encontramos chat, ¿no es cierto? Donde efectivamente ahí sí se cree, pues, ¿no? El ánimo de Leandro Norero, porque ya sabemos que quienes están de ese lado de la delincuencia, evidentemente, ¿no es cierto?, tienen sus manejos. Lo grave de aquí es que con la declaración de este señor Nicolás Lazo, hasta en ese apellido coinciden, resulta que él informa, ¿no es cierto?, de los detalles y todo eso, de la relación con Norero, sino que informa que Norero habría entregado $200,000 al SNAI, ¿no es cierto? Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque adivine usted cómo se financiaba la comisión. La comisión supuestamente se financiaba con fondos reservados. ¿Y quién los manejaba? La SNAI. Si me explico, ahí hay una confusión donde tienen que dar explicación. A ver, a ver, a ver, lo ¿Cuál entiendo mejor. los fondos reservados? A ver, se crea la comisión. La comisión tiene que tener fondos. Así Fondos reservados que manejaba quien, el sistema de inteligencia, me imagino yo. Eso es lo que queremos determinar.
Si es O el sea, SNAI, el coronel Cobo, ¿ya? podría ser él o el SNAI, ¿no es cierto? Porque eso se dice que el SNAI, pero esos fondos tienen que haber sido auditados. Y aquí Y viene algo. ya, correcto, correcto. Pero entonces ahí deténgase en un segundito. O sea que Leandro Norero, el narco, le daba al SNAI $200,000 para que funcione la comisión. Oigan, ¿qué tipo de locos son estos? Pues, o sea, No sabemos, pero como hay tanta confusión en el manejo de los fondos, del testigo traído expresamente por la fiscalía, por cierto, testigo estrella de la fiscalía, a tal punto que para, ha solicitado una audiencia, es decir, que rinda un testimonio anticipado. ¿Por qué decimos testigo estrella? Porque unas horas antes somos notificados nosotros de que se emite una orden de detención para este testigo. Nos llamó la atención, se dio a las 10 de la noche del sábado y claro, el señor viene y se presenta con toda la frescura del mundo, ¿no? Porque uno dice cuando alguien está detenido, no. Se presentó a declarar incluso desafiante y uno solamente ya estando en este medio, uno sabe que solamente se puede tener esas actitudes cuando se cuenta con determinados respaldos, ¿no? Pero finalmente, estamos hablando de Marcelo Nicolás Lazo. exacto. Entonces el testigo Ay, se va. presenta para efectos de dar determinados datos, pero en esos datos también arroja algunos interesantes que nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Dice, por ejemplo, que en la celda de Leandro Norero se instaló una bomba de agua, por lo cual tenía agua 24/7. Nosotros hemos pedido ya una diligencia a la fiscal general para hacer una inspección técnica para ver si es que efectivamente está instalada esa bomba. Eso nos permitiría, aunque parezca algo que no es relevante, nos permitiría determinar si este señor está diciendo algo de verdad o no. Esto tiene una relevancia para nosotros porque, claro, él ha manifestado que se ha entregado $200,000, que él presenció, que él gestionó esta entrega de $200,000. Y nosotros queremos cruzar con la información que debe tener el SNAI o el CIES, deben tener de los fondos reservados que manejaron. Porque aquí viene algo sumamente extraño. Se les pagaba a los comisionados, Francisco, en dinero en efectivo, sin factura. El Estado haciendo, ¿no es cierto?, de que los comisionados cometan una infracción tributaria, obligándoles, ¿bajo qué? Bajo la figura de un acuerdo de confidencialidad. Y ahí es donde yo puedo empatar, ¿no? Porque cualquiera diría, es decir, hay algunos periodistas, algún periodista muy conocido me preguntó y me dijo, sí, pero finalmente hay un depósito, no, un momentito, hay que determinar el origen, hay que determinar cómo se manejaba esto y este acuerdo de confidencialidad, qué alcance tenía a tal punto que mi defendida se vio condicionada porque recibe un depósito de la misma cantidad del estipendio y evidentemente bajo el acuerdo de confidencialidad no podía salir a decir, hey, ¿quién me depositó? ¿No es cierto? Además hemos encontrado en los chats de los mismos colaboradores de Norero, y con esto, para cerrar la idea nada más, Francisco, ¿Ya? hemos encontrado que la fiscalía sí les cree cuando ellos estaban planificando y le realizan depósito de la fiscal Sarabia para tratar de contaminarle, para tratar de hacerle depósitos a ella y a la familia para tratar de contaminarle. Ahí sí le creen. A mi cliente, a mi defendida, ahí sí no le creen. ¿Todo por qué? ¿Todo por qué, Francisco? Porque mi defendida tiene un antecedente académico muy importante. Ella participó hace años en procesos de reinserción en la Católica, ¿no es cierto?, que relacionados con algún grupo donde se dio esta reinserción, pero ella es una No, técnica. ya, 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 Entonces quieren ya sé por vincular dónde va. a la Católica, quieren vincular al rector, quieren vincular y tratar de encontrar vínculos. Todos Cuando son correístas, ella ha todos sido son correístas, ella ya. ha sido, exacto, ella ha sido funcionaria de varios gobiernos, tanto así que ha sido nombrada por Guillermo Lazo por su capacidad. Pero entonces ahí sí, a ellos no les tocan, no les meten en la investigación cuando ellos deberían estar primeritos en esta investigación. Ahora, una vez que se da la versión, el testimonio de Marcelo Nicolás Lazo, ¿cambió en algo el caso Metástasis? ¿Se va transformando? ¿Van encontrando ustedes nuevos elementos, Washington Andrade? Por supuesto que sí, tenemos nuevos elementos. Nosotros hemos solicitado
El día de ayer presentamos una petición haciendo un barrido de que quiénes fueron los que asistieron o no. Solamente asistió una de las personas que nosotros convocamos. Hemos hecho un barrido y hemos solicitado que se haga bajo prevenciones de ley. Estamos esperando que señalen fecha para el expresidente Guillermo Lasso y todas las personas que solicitamos, pero también estamos solicitando que comparezcan, porque, y aquí viene, Francisco, algo gravísimo. La A comisión ver, trabajaba de manera orgánica y generaba informes, presentaba informes mensuales, quincenales e incluso un informe final. ¿Y a quién reportaba? A la Presidencia de la República. Y incluso existen videos, y esto es lo que no saben, y próximamente vamos a solicitar que se exploten estos videos. A nosotros este rato la cláusula de confidencialidad no nos interesa porque está sobre esto el derecho a la inocencia, a la defensa que tienen los comisionados. Y próximamente van a salir, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo por el canal adecuado, que se exploten y se extraigan los videos de la comisión, donde se discutían cosas tan graves. Francisco, esto es gravísimo, lo que voy a manifestar, y por cierto está sujeto al respaldo, pero se elaboró, las comisionadas y entre ellas mi defendida, elaboraron un informe donde se determinó de que las armas a las cárceles y en particular a la cárcel donde estaba recluido Norero entraban en tanquetas y en los vehículos blindados. Es decir, los operativos se habrían realizado no solamente para hacer, es decir, las famosas requisas, sino que aprovechaban para ingresar en las tanquetas. ¿Usted ve la implicación que esto a ver, tiene? oiga, pero deténgase un segundo, Washington, vea lo que me está diciendo. ¿Quiénes hacían el operativo? Policías, no eran los Militares militares. Y militares, sí. y militares. Ya, hacían el operativo. Entraban con tanquetas y en vez de sacar las armas que se encontraban dentro de las cárceles, metían las armas en las tanquetas. Exacto. Y ahí tiene que determinarse responsabilidades. ¿Quiénes son los altos mandos que manejaban estos operativos, estas relaciones? Esto es lo que no se investiga, es decir, porque hay gente intocable acá. Si quieren realmente atacar y, ¿no es cierto?, hacer una amputación de metástasis, tienen que tocar todos estos temas, pero direccionan, ¿para qué? Ya tienen la cabeza. Yo no tengo nada que ver ni estoy por defenderle a la ex asambleísta Aliaga ni nada por el estilo, pero parece No, ser que ahí hay una cabeza de alguien que querían. Sabrán ellos justificar o no sus relaciones o no, pero si se va a hacer una investigación seria, tienen que tocarse estos puntos. ¿Por qué? Para que hayan estado plagado de armas las cárceles y en particular la cárcel donde estaba Norero, se requería la participación, no solo pues de Juan Pueblo con uniforme, se requería la participación de los otros, ¿no es cierto? Y ahí es donde tiene que tocarse. Si se quiere ir a fondo, ¿no es cierto? Tienen que encontrarse estas vinculaciones. ¿Cómo es posible que el director, los directores de las cárceles a quienes mencionan estén vivitos y coleando, ¿no es cierto?, sin estar vinculados? ¿Cómo es posible que los altos funcionarios, ¿no es cierto?, que tenían conocimiento de esto, ¿no es cierto?, no hayan hecho nada y no hayan puesto un alto a todo esto, ¿no? Entonces ahí, si es que ya en este proceso, ¿no es cierto?, no, procesalmente no es posible vincularles, ¿no?, por la forma como se ha manejado, pero tienen que abrirse otras investigaciones serias y a los funcionarios, ¿no es cierto?, que de la forma como manejaron y que son responsables de todo esto, ¿no? Incluyendo desde arriba, ¿no? ya. Lo que usted acaba de decir es, como usted mismo lo dijo, Washington, gravísimo. Ahora se entiende entonces cómo es que hay tantas armas dentro de las cárceles. Si la policía y los militares, en vez de retirar, metían en las tanquetas las armas a los recintos carcelarios, era una especie de reciclaje nomás, pues. Era un reciclaje. Y yo no sé si se está dando hasta ahora porque es sorprendente, hacen un operativo hace una semana y encuentran una cantidad de armas. Vuelven a la semana a las mismas cárceles y encuentran la misma cantidad de armas. ¿Son las que se llevaron o son las que metieron a las cárceles? No tiene otra explicación. No.
Qué demencial el asunto, Washington. Exacto. Yo cuando me enteré de esto, claro, de manera documentada, ¿no? Porque nos caracterizamos justamente por eso, por hablar con respaldos. Entonces, realmente fue completamente indignante, ¿no? Nosotros estamos siempre por la lucha contra la corrupción, pero no la lucha sesgada, selectiva. Si vamos a investigar, investiguemos todo. Y ahí es donde viene el riesgo. Mi defendida, ella fue la que quiso presentar el informe en esos términos. Y como era tan duro el informe, hubo varias discusiones al interior, en el seno de la comisión, indicando que es demasiado grave y que se ponía en riesgo la vida de todos. Ahí usted puede encontrar las motivaciones de por qué le querían perjudicar, ensuciar a mi defendida, ¿no es cierto? Pero a la fiscalía no le interesa, a la fiscalía lo único que le interesa es relacionar y A eso iba. Llegó esta información a dos sectores. Uno, a la Fiscalía y dos, al presidente de la República, que era el que les reportaban esto. Les llegó a Guillermo Lazo esta información. esta información debió llegar. Sí, ¿por qué? Porque hemos encontrado que este informe se iba a presentar firmado por la comisión, pero varios miembros de la comisión dijeron es muy riesgoso y eso. Por lo tanto, sí hubo un informe elaborado en estos términos en los cuales se le informó al expresidente Lazo de manera directa en el informe, es decir, un informe, digamos, de minoría que se le hizo llegar. Es decir, había conocimiento de esto. Y de esto no hicieron nada. Principal obligación del presidente era, ¿no es cierto?, inmediatamente tomar las medidas, incluso con el Consejo de Seguridad, y Por tomar las favor. medidas necesarias. Pero sin embargo, todo esto no se hizo, porque incluso las masacres siguieron. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo tan posicionados estaban estos grupos y estos líderes hasta el momento, ¿no? Porque si usted revisa todo esto, los privilegios, y estos privilegios, mire, Francisco, qué gravísimo que de esto, ¿no? Al estilo del influjo psíquico, mi defendida recibe cargos, ¿sabe por qué? Porque dice por supuestamente crear paraísos jurídicos, así dice, extrañase usted, paraísos jurídicos para dar facilidades, dar comodidades a los líderes, dice Alejandro Norero. Ese es el tipo penal, y eso es lo que nosotros dijimos en la audiencia. ¿Dónde está? ¿Qué código penal, qué COID están leyendo que nosotros no encontramos ese tipo penal? Pero esa es la figura de la cual se le acusa a mi defendida, ¿no? Y entonces, claro, esto me suena al influjo psíquico, es decir, esto es un invento, ¿no es cierto? En el cual se privilegia la persecución y no se privilegia una verdadera investigación. Pero lo gravísimo de todo esto es que usted ve una continuidad. ¿Dónde está Fito este rato? ¿Quién les ha dado las facilidades? Los comisionados, ¿me entiende? Buena pregunta. ¿Quién tenía el poder de Buena pregunta. darle de estos privilegios o no, de ingresar las armas o no? Un comisionado, un simple comisionado, ¿no es cierto? Que estaba atado con un acuerdo de confidencialidad, que estaba arriesgando su vida, que le estaban pagando al estilo de los GEDO, al estilo de Leandro Norero, le estaba pagando de los fondos reservados. ¿Con qué? En dinero en efectivo, violando las propias disposiciones del Estado, No, caramba. pues, por favor, o sea, los narcos pagando a la Comisión de Pacificación de Cárceles, O la sea, policía metiendo en tanquetas las armas para los detenidos. Y la presidencia de la República enterada del asunto no hace nada, la fiscalía opera de manera selectiva y el SNAI no responde. ¿Quieren algo peor? y para que no hables, ¿no es cierto? Te De mando a juicio. hacer un depósito de mis socios contra tu voluntad, te mando a hacer un depósito de mis socios contra tu voluntad y ahí estás condicionada, porque si no te meto en el proceso. Y eso es lo que está ocurriendo. Nosotros vamos con esta teoría del caso que tenemos y tenemos elementos para demostrar lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Y eso a lo mejor no le gusta a la fiscalía, pero nosotros cuando nos metemos en un caso, nos vamos Sí. con todo, porque hay que defender la inocencia, repito, con la frente en alto, ¿no es cierto? Y con la voz firme. No nos importa las represalias que haga, porque tenemos, repito, tenemos cómo demostrar lo que estamos diciendo. Quiero decirle a Washington Andrade por lo que acaba de revelar. Grave, gravísimo. Uno. Y quiero agradecerle porque
hoy día. Hoy día es el cumpleaños de Washington Andrade y sin embargo, primero felicidades, le mando un abrazo grande, querido Washington, pero además, gracias por la deferencia en este espacio, en este sábado. Muchas gracias. Como siempre, la puerta abierta y sobre todo la perspectiva que nos acaba de dar es grave, gravísima, verán. Y no lo dice cualquier persona. Le tengo un altísimo respeto al doctor Washington Andrade por su calidad jurídica. Y eso en este momento es puesto en evidencia al hablar con con sustento jurídico, lo cual es muy valioso. Washington Andrade, señor, muchas gracias. Esto es en directo. Gracias, gracias Francisco. Sigamos de la lucha. Gracias, señor. Esto es en directo, programa número 59. Déjenme que yo vuelva en un momento más. Seguimos aquí en nuestro espacio de los sábados.